Lucero siempre creyó que conocía cada rincón de su historia, hasta que un sobre sin remitente llegó para sacudir los cimientos de todo lo que creía saber. Una carta inesperada, unas palabras imposibles de ignorar, y una revelación capaz de cambiar no solo su vida, sino también la manera en que entendía a su propia familia. El sobre descansaba sobre la mesa de caoba inmóvil, como si escondiera un secreto que llevaba años, esperando ser liberado. Con la mano temblorosa, Lucero lo abrió. El papel amarillento por el paso del tiempo crujió como si respirara. Y entonces, entre líneas simples pero demoledoras, encontró la frase que la dejó sin aliento. Tienes una hermana que sí, que nunca conocís. Leyó y releyó esas palabras una y otra vez con la absurda esperanza de que cambiaran de forma, de que dijeran otra cosa. Pero no. Ahí estaba claro y contundente. Una hermana. La habitación comenzó a girar en torno a ella. El aire parecía más denso, como si el mundo entero se hubiera detenido para contemplar ese instante. ¿Cómo era posible? ¿Cómo después de tantos años nadie le había contado nada? Lucero se dejó caer en el sillón apretando la carta contra el pecho. Las lágrimas brotaron sin permiso, mezclando incredulidad con una extraña nostalgia por alguien a quien jamás había visto. El texto explicaba con precisión quirúrgica lo que había ocurrido antes de conocer a su padre. Su madre había dado a luz a una niña en circunstancias difíciles, viéndose obligada a entregarla en adopción. Aquella niña llamada Elena había crecido en Guadalajara, sin conocer nunca a su verdadera familia. Lucero continuó leyendo con las manos cada vez más frágiles hasta llegar al último párrafo. Elena te ha buscado durante años. Ahora vive en Ciudad de México y desea conocerte. Si quieres encontrarla, estará este sábado a las 4 de la tarde en la cafetería del Museo Somaya. Llevará un libro de Gabriel García Márquez. Lucero levantó la vista hacia el calendario. Era sábado. Miró el reloj de pared. 3:30 de la tarde. Su respiración se aceleró. El tiempo corría como un enemigo implacable. Sin pensarlo 2 veces tomó sus llaves y salió precipitadamente. El tráfico de la Ciudad de México parecía conspirar en su contra semáforo tras semáforo. En rojo, claxones que la sacaban de sus pensamientos, calles interminables, que parecían burlarse de su urgencia. Y en medio de todo, una sola pregunta la atormentaba. ¿Cómo sería ella? Compartirían la misma sonrisa, los mismos gestos. La reconocería al instante. Al llegar al museo, Lucero se detuvo un instante frente a la entrada. Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en los oídos. Respiró profundo como si buscara valor en el aire y empujó la puerta. La cafetería estaba moderadamente concurrida. Entre murmullos de conversaciones y el aroma a café recién molido, sus ojos recorrieron cada mesa, y entonces la vio. Junto a la ventana, una mujer de unos 45 años sostenía entre sus manos 100 años de soledad. No necesitó ver el título. Era su libro favorito, su refugio en noches de soledad. La mujer levantó la vista como si hubiera sentido una presencia invisible. Sus miradas se encontraron, y fue como contemplar un espejo alterado por el tiempo, los mismos ojos, la misma forma de la nariz, pero líneas de expresión distintas marcadas por caminos divergentes. Elena sonrió con nerviosismo. Lucero sintió un crujido interno, como si algo dentro de ella se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. Se acercó lentamente, temiendo que aquel espejismo desapareciera si daba un paso en falso. Al llegar a la mesa, ambas permanecieron en silencio. Solo se miraban, reconociéndose, buscándose en los rasgos ajenos. «Elena», susurró Lucero, apenas venciendo el nudo en su garganta. La mujer asintió con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Lucero, por fin. No hubo abrazos inmediatos, ni frases ensayadas. Solo 2 mujeres frente a frente, intentando comprender que aquello era real. «He imaginado este momento durante tanto tiempo», confesó Elena con voz suave y un ligero acento tapatío. «Crecí sabiendo que era adoptada, pero nunca supe quién era mi madre biológica hasta hace poco». Lucero tragó saliva. Quería preguntar quién había enviado aquella carta, cómo se había enterado.
Pero lo único que salió de sus labios fue otra pregunta. ¿Cómo ha sido tu vida? Elena sonrió con melancolía. Buena dentro de lo posible. Mis padres adoptivos fueron amorosos. Estudié arquitectura, tengo un despacho propio, pero siempre sentí que algo faltaba. ¿Tienes familia?, se escapó la pregunta de Lucero. No. Nunca me casé ni tuve hijos, respondió Elena tras una pausa. Quizás siempre estuve buscando algo que no sabía que había perdido. Una camarera interrumpió con discreción. Ambas pidieron café. Aquella pausa fue un alivio, un respiro para reorganizar emociones que amenazaban con desbordarse. ¿Por qué ahora?, preguntó Lucero, incapaz de contener la duda. Elena abrió su bolso y sacó un sobre similar al que Lucero había recibido. Porque yo también recibí esto hace un mes. Una carta anónima. En ella decía quién era mi madre biológica y que tenía una hermana famosa. Lucero sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Alguien había orquestado aquel reencuentro. Alguien que conocía secretos demasiado íntimos, incluso aquellos que ni ella misma sabía. ¿Quién pudo haber enviado esas cartas?, preguntó Lucero con un susurro casi tembloroso. Elena negó con la cabeza. No lo sé. Pero quien sea conoce demasiado. Demasiado de nosotras. Las dos se miraron de nuevo. Y en ese instante comprendieron que lo que estaba ocurriendo era apenas el inicio. Había una verdad oculta, una pieza faltante, en el rompecabezas de su historia familiar. Y alguien desde las sombras había decidido mover los hilos. Lucero creyó durante toda su vida que conocía cada rincón de la historia familiar que la había moldeado. Hasta que aquel día, frente a su hermana recién descubierta, escuchó algo que le heló la sangre. Elena levantó la manga de su blusa y mostró una cicatriz en la muñeca, una marca en forma de media luna, la misma que Lucero había tenido desde que nació. «Sabía de esto», dijo con voz trémula. «Y también sabía de ti, de tu vida, y de nuestra madre». Lucero sintió un nudo en la garganta. Su madre había muerto hacía años, llevándose consigo supuestamente todos sus secretos. Pero ahora comprendía que quizá no había sido así. O tal vez su padre lo sabía. O su hermano. Las preguntas se acumulaban en su mente como una avalancha imposible de detener. «Necesito saber más», susurró Lucero con determinación. Luego bajó la voz dudando. «Pero también necesito tiempo para procesarlo». Elena asintió con comprensión. «Lo entiendo. Para mí también ha sido abrumador. He vivido toda mi vida preguntándome quién era en realidad. Y ahora por fin te encuentro». Su voz se quebró y cayó tragándose el resto de la frase. Lucero, impulsada por un instinto que no podía explicar, extendió la mano y tomó la de su hermana. Era un gesto simple pero cargado de significado. Y lo primero que notó fue lo parecido de sus manos. Dedos largos, palmas pequeñas, el mismo trazo en las líneas de la piel. «Es extraño», murmuró Lucero. «No te conozco, pero siento que te he extrañado toda mi vida». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Yo también, respondió apenas en un susurro. Fue, en ese instante, cuando algo cambió entre ellas. Ya no era solo curiosidad o sorpresa. Era un reconocimiento primitivo, casi biológico, el de dos seres que, separados por las circunstancias, seguían conectados en lo más profundo de su sangre. Pero en cuanto la emoción se apaciguó, la realidad golpeó con fuerza a Lucero. Pensó en su carrera, en la vida pública que había construido cuidando cada detalle, protegiendo siempre su intimidad. Ahora ese frágil equilibrio parecía tambalearse. ¿Cómo integrar a Elena en su vida? ¿Cómo explicar su existencia a los demás? Y más doloroso aún, ¿cómo reconciliar la imagen de su madre con el hecho de que le había ocultado una verdad tan monumental? ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Elena, interrumpiendo sus pensamientos. Lucero respiró hondo antes de responder. «No lo sé, pero creo que debemos descubrir quién envió esas cartas. Y también debemos conocernos mejor». Elena sonrió con timidez. «Me gustaría eso». Intercambiaron números de teléfono y acordaron volver a encontrarse en unos días. La despedida fue incómoda, como si ninguna de las dos supiera cuál era el gesto correcto. Un abrazo parecía demasiado pronto, un apretón de manos demasiado frío.
Finalmente se inclinaron en un breve abrazo torpe pero sincero. Lucero volvió a casa con la mente en ebullición. Al entrar, sus ojos recorrieron las fotografías familiares, en las paredes imágenes con sus padres, con su hermano en celebraciones felices, que de pronto adquirían un matiz distinto como si el pasado hubiera cambiado de color. Se detuvo frente a una foto de su madre. La observó detenidamente y se estremeció. Eran los mismos ojos que había visto esa tarde en Elena. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró a la imagen enmarcada. Esa noche apenas pudo dormir. En su mente se mezclaban recuerdos de infancia con imágenes de su hermana recién descubierta, formando un collage confuso y doloroso. Cerca del amanecer tomó una decisión. Solo había una persona que podía darle respuesta a su padre. La casa familiar en Coyoacán siempre había sido para Lucero un refugio de paz, un lugar impregnado de recuerdos felices. Pero esa mañana la percibió distinta. El jardín perfectamente cuidado parecía ocultar secretos bajo cada hoja. La puerta de madera tallada se erguía imponente como un guardián de historias que nunca habían sido contadas. Su padre la recibió con la calidez de siempre, pero Lucero notó de inmediato un detalle inquietante. Su sonrisa no alcanzaba a iluminarle los ojos. Había una tensión en sus hombros, como si llevara semanas cargando un peso invisible. «Te estaba esperando», dijo simplemente, y la condujo hacia el estudio. Sobre el escritorio, un sobre idéntico al que Lucero y Elena habían recibido, reposaba en silencio. La respiración de Lucero se cortó. «Tú también recibiste uno», dijo ella con la voz quebrada. Su padre asintió grave. «Hace una semana. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que vinieras a buscar respuestas». Se sentaron frente a frente como tantas veces lo habían hecho para discutir sobre su carrera. Pero esa vez no hablaban de contratos ni de proyectos, hablaban del pasado, de heridas ocultas, de secretos familiares. «¿Lo sabías?», preguntó Lucero. La pregunta flotó entre ambos como una nube de tormenta. El hombre bajó la mirada hacia sus manos arrugadas. «Sí. Y no. Tu madre me contó antes de casarnos que había tenido una hija, pero me dijo que la bebé había muerto poco después de nacer. Nunca mencionó nada sobre una adopción». Lucero cerró los ojos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Entonces, mi madre mintió». Su padre suspiró cargado de años de silencios. «O quizá a ella también le mintieron. Era muy joven, apenas 18 años. Tus abuelos se hicieron cargo de todo. Eran estrictos, tradicionales. No me sorprendería que hubieran ocultado la verdad para proteger la reputación de la familia». Lucero se llevó las manos al rostro incrédula. «¿Y por qué nunca me lo contaste? Incluso si pensabas que había muerto, seguía siendo mi hermana». El anciano la miró con ojos cansados, llenos de dolor. «Porque tu madre me hizo prometer que nunca hablaríamos de ello. Dijo que era un recuerdo demasiado doloroso. Y con el tiempo lo enterramos tan profundo que casi nos convencimos de que nunca había ocurrido». Las palabras se clavaron en Lucero como agujas. Comprendió que el secreto de su familia no había terminado de revelarse. Al contrario, apenas había comenzado a abrirse una grieta que amenazaba con mostrar mucho más de lo que jamás imaginó. Lucero sintió como dos emociones opuestas la desgarraban al mismo tiempo con pasión y rabia. Podía comprender el dolor de su padre, la pesada carga del silencio, pero al mismo tiempo era imposible no sentirse traicionada. «La conocí ayer», dijo finalmente con la voz baja pero cargada de determinación. «Conocí a Elena, mi hermana». El rostro del anciano se transformó. Sus manos temblaron apenas perceptiblemente sobre el escritorio. «Está viva», susurró con incredulidad. «Está aquí». Lucero asintió despacio. «Vive en la ciudad. Es arquitecta. Y se parece tanto a mamá que duele mirarla». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de su padre, silenciosas, pesadas como piedras. «Todos estos años, si tu madre hubiera sabido». Pero no lo supo, lo interrumpió Lucero con un tono más duro de lo que pretendía. Se inclinó hacia adelante mirándolo directamente a los ojos. «Y ahora somos nosotros quienes tenemos que lidiar con esto. Alguien descubrió el secreto y decidió revelarlo.
Alguien que conoce demasiado de nuestra familia. El hombre con hombres se secó las lágrimas, y tras unos segundos de silencio cargado, adoptó un gesto pensativo. Solo se me ocurre una persona, dijo al fin casi en un murmullo. Lucero sintió que el aire se espesaba. ¿Quién? Tu tía Marta. La hermana menor de tu madre. Ellas eran muy unidas. Hasta que... Se interrumpió como si una memoria repentina le atravesara hasta que tu madre quedó embarazada. Después de eso hubo una ruptura. Marta se alejó. Se borró de nuestras vidas durante años. El nombre despertó en Lucero recuerdos borrosos, una mujer de risa fácil, que aparecía en algunas celebraciones siempre en los márgenes, nunca en el centro de las fotos, ni de la vida familiar. Una figura periférica, casi un fantasma. ¿Dónde está ahora?, preguntó Lucero. En Querétaro, creo. Hace años que no hablamos. La decisión se formó en la mente de Lucero con una claridad casi brutal. Sacó el teléfono. Necesito su número. Su padre dudó. La miró como quien sopesa si abrir una caja de Pandora. Finalmente suspiró y buscó en su vieja agenda. Mientras escribía los dígitos en un papel, Lucero sintió que abrían juntos una puerta cerrada durante décadas, sin tener idea de lo que encontrarían detrás. El teléfono sonó una y otra vez. Cada tono era una punzada de ansiedad en el pecho de Lucero. Finalmente, al otro lado, una voz femenina ronca por los años respondió con cautela. Diga. Lucero tragó saliva. Tía Marta, soy yo, Lucero. Un largo silencio. Tan largo que Lucero temió que la línea se hubiera cortado. Hasta que escuchó. ¿Eres tu sobrina? Sí, tía, soy yo. Necesito hablar contigo, es importante. Otro silencio. Esta vez más denso, como si se hubiera cargado con décadas de secretos. Lo sé, respondió finalmente Marta. Te estaba esperando. Las palabras erizaron la piel de Lucero. ¿Fuiste tú quien envió las cartas?, preguntó con voz firme. Podemos hablar, pero no por teléfono. Hay cosas que no deben decirse así, dijo Marta con una firmeza serena. Nos vemos mañana. Yo iré a la ciudad. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que desencadené. Lucero aceptó. Y esa noche, aunque quiso llamar a Elena para contarle, decidió esperar. Primero necesitaba claridad. La madrugada la encontró revisando viejos álbumes familiares. Pasaba las páginas como quien escarba en un archivo secreto. En las fotos de su madre joven, creyó detectar algo nuevo. Una sombra en la mirada, una sonrisa demasiado ensayada, la huella de un dolor que siempre había permanecido escondido. A las 11 de la mañana del día siguiente, el timbre sonó con puntualidad. Lucero abrió la puerta y se encontró con una mujer de unos 65 años. Tenía el porte altivo de su madre, ese aire de dignidad que imponía respeto. Pero en los ojos de Marta había algo distinto, una vulnerabilidad que su hermana jamás permitió mostrar. «Has crecido tanto», dijo Marta como saludo con una sonrisa triste. «Te pareces tanto a ella». Lucero la invitó a pasar. Caminaron hasta la sala donde el ambiente se llenó de una extraña mezcla de familiaridad y desconocimiento. Tras unos minutos de cortesías, Lucero fue directa al punto. ¿Por qué ahora, tía? ¿Por qué revelar este secreto después de tantos años? Marta sostuvo la taza de té con ambas manos, como si necesitara calor y fuerza en la misma medida. Porque le prometí a tu madre en su lecho de muerte que cuidaría de sus hijas, de ambas. El impacto golpeó a Lucero como una ola helada. Entonces, mamá sabía que Elena estaba viva. Marta negó lentamente. No, cariño. Tu madre murió convencida de que su primera hija había fallecido poco después de nacer. Esa fue la mentira que le contaron mis padres, la misma que yo creí durante años. Lucero sintió que la habitación se encogía a su alrededor. Entonces, ¿cómo supiste la verdad? Los ojos de Marta se nublaron. Después de la muerte de mi padre, encontré entre sus pertenencias documentos que lo cambiaron todo, certificados de adopción, contratos, incluso el nombre de la familia que crió a Elena. Fue devastador descubrir que mis propios padres habían engañado a su hija, a tu madre, robándole a su bebé.
Lucero apretó los labios. Su mente luchaba por asimilar aquella verdad monstruosa a los abuelos que siempre había considerado figuras de autoridad capaces de tal crueldad. ¿Y por qué esperar tanto?, insistió con un temblor en la voz. Porque encontrar a Elena no fue sencillo, explicó Marta. Me tomó años seguir las pistas, hallar su rastro en Guadalajara y después me faltó valor. No quería destruir la paz que habías construido. Pero entendí que el silencio también era una forma de traición. Lucero cerró los ojos, sintiendo el peso de generaciones enteras sobre sus hombros, y comprendió que la historia apenas estaba comenzando. Marta sabía que el momento de enfrentar la verdad tarde o temprano llegaría. Había cargado aquel secreto durante demasiado tiempo con la certeza de que una vez revelado nada, volvería a ser igual. Y sin embargo, al mirar a sus sobrinas frente a ella, entendió que callar ya no era una opción. Revelar esto cambiará sus vidas, comenzó con voz grave entrecortada. Derrumbará lo que creían saber sobre su familia. Pero el silencio ya hizo demasiado daño. La verdad, por dura que sea, siempre es necesaria. Lucero se levantó del sillón. Caminó hasta la ventana buscando aire, intentando sostener con respiraciones profundas el peso de lo que acababa de escuchar. Afuera el bullicio de la ciudad continuaba como si nada, indiferente a las tormentas que se desataban en esa sala. ¿Has visto a Elena?, preguntó sin volverse. Marta asintió despacio. Sí. La contacté antes que a ti. Quería asegurarme de que estuviera preparada para conocerte. Es una mujer fuerte, Lucero. Ha lidiado con sus propias sombras, con la sensación de vacío que la acompañó toda la vida. Y salió adelante. Es extraordinaria. El silencio fue interrumpido por un sonido breve e insistente. El teléfono de Lucero vibraba. Miró la pantalla, un mensaje de Elena. «Podemos vernos hoy. Necesito hablar contigo». Lucero respiró hondo, tomó el celular entre las manos y alzó la vista hacia su tía. «¿Quiere verme?» Hubo un instante de duda en su voz que se disipó enseguida. «Creo que deberías estar presente, tía Marta. Es hora de que las tres hablemos». Marta la observó en silencio. En sus ojos había alivio, pero también temor. «Estoy lista», dijo finalmente. 3 horas después, el apartamento de Lucero se convirtió en escenario de un encuentro sin precedentes. El aire estaba cargado, casi eléctrico. Elena llegó puntual, con paso contenido, y al ver a Marta no pareció sorprendida. La saludó con una sonrisa emocionada pero cautelosa, como si no quisiera invadir el espacio emocional de Lucero. Las tres se sentaron en la sala, no frente a frente como contrincantes, sino formando un triángulo perfecto. 3 generaciones de una misma sangre, separadas por décadas de silencio, unidas por una verdad que acababa de salir a la luz. Marta fue la primera en hablar. Sus manos temblaban alrededor de la taza de té que sostenía. Les debo una explicación completa. Durante casi 1 hora su relato se desplegó como una película dolorosa. Habló del amor juvenil de su hermana, del embarazo oculto, a la fuerza de aquel supuesto viaje para estudiar en el extranjero, que en realidad fue un destierro disfrazado. Habló del parto, del engaño cruel, la noticia de que la bebé había muerto, el impedimento para verla, el arrebato del derecho más básico de una madre. Lo más cruel, dijo Marta con lágrimas contenidas, fue que ni siquiera la dejaron despedirse. Le dijeron que ver el cuerpo sería demasiado traumático, cuando en realidad ya habían decidido entregarla en adopción. Elena cerró los ojos. Conocía parte de esa historia, pero escucharla así narrada con detalles tan claros era revivir una herida. Lucero, en cambio, sintió una punzada de compasión desgarradora por su madre, por aquella mujer que la había criado sin que nadie supiera del dolor que arrastraba en silencio. ¿Por qué nunca lo mencionó?, preguntó Lucero con voz quebrada, incluso creyendo que había muerto. ¿Por qué no nos habló de ella? Marta bajó la cabeza. Porque a veces el único modo de sobrevivir es fingir que no ha pasado. Tu madre reconstruyó su vida. Se casó, los tuvo a ti y a tu hermano, creó una nueva realidad donde esa herida quedó relegada a lo más profundo. Elena rompió a hablar con lágrimas deslizándose lentamente por sus mejillas. Yo siempre lo sentí. Aunque mis padres adoptivos me dieron un hogar lleno de amor, siempre había un vacío. No podía explicarlo.
Era como una ausencia sin nombre. ¿Ellos sabían quién era nuestra madre?, preguntó Lucero con urgencia. No respondió Elena, negando con la cabeza. La adopción se hizo a través de un intermediario. Solo sabían que mi madre era muy joven, que la decisión venía impuesta por su familia. Jamás me hablaron mal de ella. Todo lo contrario, me decían que seguramente me amó, pero que no pudo quedarse conmigo. Lucero respiró aliviada por un instante. A pesar de todo, alguien había cuidado de su hermana con respeto y cariño. Me gustaría conocerlos algún día, dijo con sinceridad. Elena sonrió tristemente. Mi padre murió hace 5 años. ¿Y mi madre? Vive en una residencia en Guadalajara. Tiene Alzheimer. A veces ni siquiera me reconoce. Un silencio cargado cayó sobre las tres. Dolor por lo perdido, gratitud por lo encontrado, incertidumbre por lo que vendría. Finalmente, Lucero repitió la pregunta que había rondado en su mente desde el inicio. ¿Qué hacemos ahora? Marta suspiró como si liberara décadas de peso. Eso ya no depende de mí. Mi papel era mostrarles la verdad. Ahora son ustedes quienes deben decidir qué hacer con ella. Elena miró a su hermana directamente a los ojos. Su voz, aunque temblorosa, salió clara como un juramento. Yo sé lo que quiero. Quiero conocerte, Lucero. Quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero ser parte de tu vida. Si me dejas. Lucero se quedó en silencio. Recordó los aplausos, los escenarios, la fama que la había acompañado toda su vida. Y al mismo tiempo, recordó los momentos de soledad, las noches en que deseó tener a alguien cerca que no la viera como una artista, sino simplemente como Lucero. Por primera vez ese vacío tuvo nombre y rostro. Su hermana. Respiró hondo, dejando que la emoción le llenara los pulmones. Y cuando por fin habló su voz, ya no tenía dudas. Sí, Elena. Quiero lo mismo que tú. Y en ese instante, entre lágrimas, silencios y un abrazo torpe pero sincero, comenzó la verdadera historia de dos hermanas que contra todo pronóstico se encontraron cuando ya no lo esperaban. Lucero nunca había imaginado que en cuestión de días, su vida pudiera transformarse de una forma tan radical. Envidiaba en secreto a sus amigas, que tenían hermanas, esa complicidad única, esas miradas que decían más que las palabras, esa red de apoyo que parecía imposible de reproducir en otras relaciones. Ahora entendía que quizá esa conexión, ese hilo invisible, también la esperaba a ella. Solo que había llegado tarde, atravesando décadas de secretos. Yo también quiero eso, admitió finalmente con un suspiro liberador. Quiero tener esa complicidad contigo, Elena. Pero necesitamos tiempo. Necesitamos conocernos, descubrir quiénes somos más allá de la historia que nos une. Marta, que había escuchado a ambas con el corazón encogido, sonrió aliviada. Tienen toda la vida por delante, para eso dijo con ternura, como quien deposita esperanza en la nueva generación. La noche avanzó entre confesiones, risas inesperadas y silencios que hablaban tanto como las palabras. Descubrieron coincidencias sorprendentes, las dos coleccionaban ediciones antiguas de libros, compartían la pasión por la cocina italiana e incluso tenían la misma alergia a las fresas. Cada pequeño hallazgo era como una confirmación de que la sangre más allá del tiempo y la distancia guardaba memorias invisibles. Cuando finalmente se despidieron, el abrazo entre Lucero y Elena ya no fue torpe ni contenido. Sus cuerpos parecían recordar lo que sus mentes aún procesaban con cautela, la certeza de ser hermanas. «Te llamaré mañana», prometió Lucero. «Estaré esperando», respondió Elena con una sonrisa que iluminaba su rostro. Después de que Elena y Marta se marcharan, Lucero permaneció largo rato junto a la ventana. La ciudad se extendía frente a ella, vibrante e indiferente, mientras en su interior todo había cambiado. Tenía una hermana que había vivido lejos, con experiencias radicalmente distintas, y sin embargo compartía con ella un vínculo imposible de romper. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era su hermano. Hasta ese momento no le había contado nada. Dudaba de cómo abordar un tema tan delicado, pero ya no podía postergarlo. «¿Podemos vernos mañana?», preguntó con tono grave.
Claro, respondió él, al instante intuyendo la seriedad de su voz. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien, lo tranquilizó. Solo necesito hablar contigo. Es sobre nuestra familia. Esa noche Lucero durmió profundamente por primera vez en días, como si el peso del secreto comenzara a aligerarse al compartirlo. La mañana siguiente, amaneció con un resplandor limpio de esos que solo aparecen en la Ciudad de México, después de una lluvia nocturna. Lucero se vistió con sencillez, aunque cuidando cada detalle quería estar cómoda, pero también transmitir serenidad. Había elegido un café discreto en la Condesa, un lugar acogedor con mesas de madera y grandes ventanales que dejaban entrar la luz. Su hermano llegó puntual con esa energía juvenil que siempre había admirado en él. Más joven que ella, había construido su vida lejos de los reflectores labrando una carrera sólida en una multinacional. La saludó con un abrazo cálido y la observó con atención. «Te ves distinta», comentó intrigado. «¿Hay algo en tu mirada? ¿Conociste a alguien?» Lucero sonrió con ironía. «Sí, en cierto modo conocí a alguien que cambiará nuestras vidas». Con paciencia y palabras medidas, le relató todo la carta anónima, el encuentro con Elena, las revelaciones de Marta. Su hermano escuchó en silencio con el ceño fruncido al inicio, luego con los ojos brillantes de sorpresa, hasta que finalmente una comprensión dolorosa se apoderó de él. «Una hermana», murmuró. «Tenemos una hermana y nunca lo supimos». «¿Estás molesto?», preguntó Lucero con cautela. Él negó con la cabeza, tomándose un tiempo antes de responder. «No, estoy procesando. Es mucho para asimilar, pero si lo piensas bien también es hermoso. Nuestra familia acaba de crecer de la forma más inesperada». Las palabras lo decían todo. Lucero sintió una oleada de ternura hacia él. Su hermano siempre había tenido ese don de encontrar luz, incluso en medio de las tormentas. «¿Cuándo puedo conocerla?», preguntó con una chispa de entusiasmo. Pronto, prometió Lucero. «Estamos construyendo poco a poco nuestra relación. Quiero que formes parte de eso cuando llegue el momento». Tras despedirse, Lucero cumplió su palabra y llamó a Elena. La conversación fluyó sorprendentemente natural, como si hubieran estado hablando toda la vida y no apenas un par de días. Quedaron en verse esa misma tarde, en Chapultepec, lejos de los rumores y miradas indiscretas. El parque estaba vivo. Familias paseaban entre risas, parejas caminaban de la mano, corredores avanzaban con pasos rápidos por las avenidas arboladas. Lucero y Elena caminaron lado a lado, a veces rozando sus brazos cada vez más cómodas en esa nueva intimidad. «Mi hermano quiere conocerte», comentó Lucero mientras se detenían junto al lago donde los botes se mecían suavemente sobre el agua. Elena sonrió con una mezcla de nerviosismo y alegría. «Me encantaría. ¿Cómo se lo tomó?» «Mejor de lo que esperaba. Está emocionado con la idea de tener una hermana mayor». Elena rió suavemente con incredulidad. «Es extraño, ¿sabes? Pasé de no tener hermanos a descubrir que tengo dos. Todo de golpe». Lucero la miró con complicidad, comprendiendo exactamente esa sensación. La familia siempre es más complicada de lo que parece. Elena asintió y añadió con un brillo nuevo en los ojos. «Y también más hermosa». Ambas permanecieron en silencio unos segundos, contemplando el reflejo del sol en el agua. Y en ese instante, sin necesidad de decirlo, supieron que habían comenzado a escribir el primer capítulo de una nueva vida juntas. A pesar de todo el dolor de los secretos que habían marcado sus vidas como cicatrices invisibles, había belleza en esos reencuentros. Era una belleza rara, delicada, que nacía en medio de la vulnerabilidad. Mientras caminaban por el parque, Lucero y Elena compartían anécdotas, levantando poco a poco puentes sobre los abismos del tiempo perdido. Elena hablaba con entusiasmo de su trabajo como arquitecta, de cómo había encontrado su verdadera vocación en la restauración de edificios históricos. Le brillaban los ojos al describir cómo la piedra antigua parecía susurrar historias y cómo devolverle la vida a un espacio era en cierta forma devolverle voz a la memoria. Lucero escuchaba fascinada,
Y luego con calma compartía su propio recorrido, los escenarios, la presión de la industria, los momentos en que sintió que todo el mundo quería moldearla, arrancarle su esencia. Y como con cada batalla ganada o perdida, se había aferrado a su autenticidad. Elena, con timidez, pero con sinceridad, confesó algo que llevaba guardado por años. Siempre te seguí, ¿sabes? Incluso antes de saber que éramos hermanas. Tu música, tus entrevistas. Había algo en ti que me resultaba familiar, como si me hablara directamente, aunque nunca entendí por qué. Lucero sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras resonaban como un eco de lo que ambas habían intuido toda la vida. Ojalá lo hubiéramos sabido antes, susurró con dolor. Ojalá no hubiéramos perdido tantos años. Elena con serenidad le respondió. No podemos recuperar el pasado, pero sí construir un futuro. Y yo quiero eso contigo. El sol caía tiñendo los árboles de tonos dorados. Se sentaron en un banco apartado. El silencio ya no era incómodo, era un silencio lleno de promesas invisibles. Fue Lucero quien rompió la calma. Hay algo que quiero preguntarte. Desde que nos conocimos lo pienso. ¿Te gustaría quedarte en mi casa unos días? Tengo espacio y así podríamos convivir, conocernos de verdad. Las palabras sorprendieron a la propia Lucero, pero en cuanto salieron de su boca supo que eran auténticas. Los ojos de Elena se iluminaron con emoción contenida. Me encantaría. De verdad. El camino de regreso estuvo lleno de planes improvisados. ¿Qué habitación usaría Elena? ¿Cuánto tiempo podría quedarse? ¿Qué rincones de la ciudad explorarían juntas? La naturalidad de esos planes, como si toda la vida hubieran estado allí, llenaba a Lucero de una alegría distinta, profunda, una paz que rara vez había sentido. Al entrar en la casa, Elena se detuvo frente al piano de la sala, pasando los dedos con reverencia sobre las teclas. ¿Tocas?, preguntó con curiosidad. Desde niña, respondió Lucero con una sonrisa. Y tú, Elena, negó con la cabeza. Nunca tuve oportunidades de aprender, pero siempre me fascinó. Nunca es tarde, dijo Lucero sentándose en el banco e invitándola con un gesto. Puedo enseñarte lo básico. Lucero comenzó a tocar una melodía suave e íntima mientras Elena observaba la danza de sus dedos sobre las teclas. En ese instante ambas supieron que estaban iniciando algo nuevo, algo que iba más allá de las revelaciones familiares. Estaban construyendo un presente que les pertenecía. Aquella primera noche en casa de Lucero estuvo llena de conversaciones hasta altas horas, de risas inesperadas y de momentos de silencio cargados de emoción. Era como si se estuvieran reconociendo en un espejo que había estado roto durante décadas y que ahora, pieza por pieza, comenzaba a recomponerse. «Es como si siempre hubieras estado aquí», dijo Lucero a la mañana siguiente, mientras preparaban el desayuno juntas. Elena, batiendo huevos en un cuenco, sonrió con ternura. «Así me siento, como si finalmente hubiera encontrado mi hogar». En los días siguientes crearon una rutina casi natural. Elena trabajaba en su computadora diseñando planos desde la mesa de la sala, mientras Lucero componía melodías en su estudio. Por las tardes caminaban juntas, probaban restaurantes discretos o simplemente permanecían en casa hablando durante horas. Una tarde, mientras hojeaban viejos álbumes familiares, Elena se detuvo de pronto. Entre sus manos sostenía una fotografía que la dejó sin aliento. «¿Quién es ella?», preguntó señalando a una joven que posaba junto a la madre de ambas. Lucero frunció el ceño. «No lo sé, no la recuerdo». La imagen mostraba a dos mujeres de unos 20 años sonriendo con complicidad. Una era claramente su madre. La otra, de rasgos delicados y mirada intensa, les resultaba completamente desconocida. Elena dio vuelta a la foto con cuidado. Al dorso, en una caligrafía elegante, había un mensaje breve pero inquietante. «Para que nunca olvides nuestro pacto. Con amor, C». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucero. Sí. ¿Quién podría ser? La fotografía quedó sobre la mesa como una invitación silenciosa, como una pieza nueva, en un rompecabezas cada vez más complejo. «Deberíamos preguntarle a tía Marta», dijo Lucero, tomando el teléfono. La llamada, sin embargo, no aclaró nada. Marta no reconoció a la mujer de la foto.
Explicó que en aquellos años ella misma estaba estudiando en el extranjero y había perdido contacto con muchos conocidos de su hermana. Lo único que puedo sugerirles, añadió pensativa, es que hablen con Rosario, la mejor amiga de su madre en aquellos años. Ellas eran inseparables. Si alguien conocía sus secretos, era ella. El nombre encendió recuerdos en Lucero. Rosario. Aquella mujer había estado presente en su infancia cercana casi como una segunda madre, pero con la muerte de su madre había desaparecido de sus vidas. ¿Sabes dónde encontrarla?, preguntó Lucero con el corazón latiéndole fuerte. La última vez que supe de ella vivía en Cuernavaca. Tenía una pequeña librería cerca del Zócalo. Elena escuchaba en alta voz. Cuando la llamada terminó, miró a su hermana con determinación. Entonces, vayamos a Cuernavaca. El misterio no hacía más que crecer. El viaje a Cuernavaca comenzó temprano con el sol apenas despuntando sobre la autopista. Aunque la distancia era corta, apenas 1 hora desde la Ciudad de México para Lucero y Elena, aquel trayecto representaba mucho más. Era una travesía hacia el pasado, un intento de poner nombre y rostro a los fantasmas familiares que habían marcado sus vidas. El paisaje cambiaba a medida que avanzaban. El aire se volvía más templado. Los cerros se cubrían de vegetación, y las calles adornadas de bugambilias anunciaban la llegada a la ciudad de la eterna primavera. El centro histórico los recibió con su bullicio habitual, turistas caminando despreocupados, vendedores, ofreciendo artesanías, cafés con terrazas llenas de vida. Sin embargo, para ellas la ciudad tenía otro significado, era un escenario cargado de expectativa. Un lugar donde tal vez se desvelaría una pieza clave de la historia de su madre. Siguiendo las indicaciones de Marta, llegaron pronto a una librería pequeña y encantadora, El Rincón de los Cuentos. Sus escaparates exhibían libros cuidadosamente seleccionados, algunos de ediciones antiguas, otros recién publicados, como si cada ejemplar hubiera sido colocado con un cariño especial. Al cruzar la puerta las recibió el tintineo de una campanilla y el inconfundible aroma de papel envejecido, mezclado con café recién hecho. Detrás del mostrador, una mujer de unos 60 y tantos años levantó la vista de la novela que estaba leyendo. Sus ojos cargados de memoria se abrieron de par en par al reconocer a Lucero. «Dios mío», exclamó llevándose una mano al pecho. «Lucero, ¿cuánto tiempo?» Rosario salió de detrás del mostrador y la abrazó con la familiaridad de quien conoce los secretos de tu infancia. Era un abrazo cálido, largo, con una emoción contenida que desbordaba en cada gesto. Pero cuando su mirada se posó en Elena, el color abandonó su rostro como si hubiera visto un fantasma. «¿Tú?», susurró sin poder apartar la vista de ella. Lucero completó la frase que flotaba en el aire. «Ella es mi hermana, Elena», murmuró Rosario dejándose caer en una silla cercana, visiblemente afectada. «Nunca pensé que llegaría este día, después de tantos años, de tanto silencio». Elena, conteniendo la emoción, dio un paso hacia ella. «¿Lo sabías? ¿Sabías de mi existencia?» Rosario asintió lentamente, con un dolor antiguo reflejado en el rostro. «Lo supe desde el principio. Yo estuve con tu madre durante todo el embarazo. La acompañé en el parto. Y...» Se detuvo tragando saliva como si las palabras fueran cuchillas. Lucero la miró con ansiedad. «¿Qué? ¿Qué hiciste?» Rosario cerró los ojos antes de confesar. «Fui yo quien le dijo que el bebé había muerto». El silencio fue devastador. Solo se escuchaba el golpeteo lejano de unas campanas en la iglesia cercana. «Tus abuelos me obligaron», continuó Rosario con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me aseguraron que era lo mejor para todos. Me dijeron que tu madre debía rehacer su vida, olvidar que cargar con un hijo fuera del matrimonio la destruiría. Yo era joven y tuve miedo. Ese ha sido el mayor remordimiento de mi vida». Elena, conmovida por el dolor en la voz de aquella mujer, se inclinó hacia ella. En un gesto sorprendente incluso para sí misma, tomó sus manos entre las suyas. «No te culpo», susurró. «Entiendo que estabas bajo presión. Lo importante es que hoy estás aquí diciéndonos la verdad». Rosario la miró con asombro y gratitud.
Eres tan parecida a tu madre. No solo físicamente, también tienes su corazón. Lucero sacó de su bolso la fotografía encontrada días atrás y la colocó frente a Rosario. Encontramos esto entre las cosas de mamá. ¿Quién es esta mujer? Rosario tomó la foto con manos temblorosas como quien sostiene un objeto sagrado. Claro que la conozco, dijo con voz quebrada. Es Constanza. Constanza Fuentes. ¿Quién era para mi madre?, preguntó Lucero, conteniendo la respiración. Rosario dudó. Bajó la mirada como si buscara fuerzas para pronunciar palabras prohibidas durante décadas. Eran más que amigas. Fueron compañeras de alma. Tu madre y Constanza se amaban. Fue su primer amor verdadero. Elena y Lucero intercambiaron miradas cargadas de sorpresa. Aquella revelación abría una nueva dimensión de la mujer que las había traído al mundo. Una madre que habían creído conocer tan bien, pero que en realidad tenía capas y secretos que nunca imaginaron. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Lucero con voz baja. Sus familias intervinieron, explicó Rosario. Eran otros tiempos más crueles para ese tipo de relaciones. Forzaron la separación. Constanza fue enviada a Europa a estudiar. Tu madre quedó devastada y buscó consuelo en los brazos de un joven estudiante de medicina. De esa relación, hizo una pausa mirando a Elena. Naciste tú. Elena bajó la cabeza intentando asimilarlo. Y el pacto preguntó señalando la nota al dorso de la foto. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Rosario. Prometieron reencontrarse sin importar cuánto tiempo pasara. Juraron que ninguna fuerza en el mundo separaría sus almas para siempre. Lo hicieron. La voz de Lucero apenas era un susurro. Sí, años después, cuando tu madre ya estaba casada con tu padre, Constanza regresó a México por unos meses. Se vieron en secreto. Se reconocieron. Pero Constanza volvió a marcharse, y hasta donde sé, nunca volvieron a encontrarse. Las hermanas permanecieron en silencio procesando aquella revelación. Su madre, que siempre les pareció una mujer tradicional, había tenido un amor oculto, una vida paralela que las obligaba a replantearse todo lo que creían conocer. ¿Sabes dónde está Constanza ahora?, preguntó Elena con voz temblorosa. Rosario negó con la cabeza. Perdí contacto con ella hace muchos años. Lo último que supe es que vivía en Barcelona, pero eso fue hace al menos 2 décadas. Lucero apretó la fotografía contra su pecho. Sintió una necesidad profunda, casi visceral, de encontrar a esa mujer que había sido tan importante para su madre. Tenemos que hallarla, dijo con firmeza. Rosario las miró con ojos brillantes, casi esperanzados. Si alguien puede hacerlo, son ustedes. El trayecto hacia Sitges, aunque breve en distancia, se sintió como un viaje épico para Lucero y Elena. Cada kilómetro recorrido era como avanzar sobre un puente invisible que las conducía hacia una verdad largamente escondida. El coche se deslizaba por la carretera costera mientras el Mediterráneo inmenso y centelleante bajo la luz del mediodía parecía observarlas con complicidad. El viento marino entraba por las ventanillas abiertas y traía consigo ese olor salobre que mezcla mar, historia y libertad. Ninguna de las dos hablaba mucho, pero el silencio estaba cargado de pensamientos. Lucero, con las manos firmes en el volante, recordaba cada palabra de Rosario, cada mirada de Marta, cada lágrima de su padre. Sentía que todo aquello, todos esos fragmentos dispersos de memoria y secretos, convergían en ese instante que se acercaba. Elena, mientras tanto, observaba el horizonte con una mezcla de ansiedad y esperanza. Su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de conocer a alguien que había amado profundamente a la madre que apenas estaba empezando a descubrir de nuevo bajo esta nueva luz. «¿Te das cuenta?», dijo Elena rompiendo el silencio con la vista fija en el mar. «Este es un viaje que mamá nunca pudo hacer. Y ahora nos toca a nosotras». Lucero asintió sin apartar la mirada de la carretera. Es como cerrar un círculo, uno que ella dejó abierto sin querer. Cuando finalmente llegaron Sitges, las recibió como una postal viva. Las callecitas empedradas serpenteaban hacia el mar, adornadas con balcones rebosantes de bugambilias rojas y moradas. Cafés con terrazas se abrían en cada esquina,
y el aire estaba impregnado de conversaciones en múltiples idiomas, risas de turistas, el sonido lejano de músicos callejeros y el eterno murmullo del mar. Había algo en la atmósfera de aquel lugar que mezclaba la nostalgia con la creatividad, como si cada piedra de sus calles guardara un secreto esperando ser contado. La Galería Azul se alzaba en una calle tranquila, en un edificio modernista de principios del siglo XX. Sus ventanales enormes dejaban entrar la luz del Mediterráneo, iluminando cuadros de colores vibrantes y esculturas que parecían tener vida propia. Desde la puerta ya podía sentirse que ese espacio respiraba arte y memoria. Lucero se detuvo frente a la entrada respirando hondo. Elena, percibiendo la tensión en su hermana, le tomó la mano. Ese gesto sencillo les devolvió el coraje necesario. Cruzaron el umbral. La campanilla anunció su llegada con un tintineo suave. El interior estaba impregnado de aromas a óleo madera envejecida y un toque de sal marina que se filtraba por las ventanas abiertas. Al fondo, una mujer de cabello plateado elegante, en su sobriedad, levantó la vista de unos lentes de lectura. En sus manos sostenía un catálogo, pero al verlas, lo dejó lentamente sobre la mesa. Por un instante nadie respiró. Constanza se quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera retrocedido décadas, y de pronto se encontrara frente a una versión inesperada del pasado. Sus ojos oscuros y brillantes recorrieron los rostros de Lucero y Elena con un asombro cargado de emoción. «Lucero, Elena», susurró como si sus nombres fueran oraciones aprendidas de memoria y repetidas en silencio durante años. Lucero sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Aquella voz tenía una cadencia cálida familiar, que por un segundo le recordó a su madre. Elena, en cambio, dio un paso adelante con la firmeza de quien se niega a dejar escapar un momento largamente esperado. «¿Usted es Constanza?», dijo con voz temblorosa aunque clara. «El gran amor de mamá». Constanza cerró los ojos como si esas palabras fueran demasiado intensas. Al abrirlos, 2 lágrimas contenidas se deslizaron por sus mejillas. «Sí», respondió en un murmullo cargado de verdad. «Lo fui, y en cierto modo, lo sigo siendo». Las 3 mujeres se miraron en silencio, un silencio reverente profundo, como si estuvieran frente a un altar invisible, donde se honraba la memoria de la madre ausente. Constanza dio unos pasos hacia adelante y extendió los brazos. Primero fue Lucero quien aceptó aquel abrazo, un abrazo que mezclaba fragilidad y fuerza, un abrazo que parecía tender un puente entre 2 generaciones. Luego Elena, con lágrimas en los ojos, se unió también. Constanza las condujo al fondo de la galería donde un gran ventanal se abría directamente al mar. Allí había dispuesto una mesa con té como si en el fondo hubiera estado esperando ese día. Las invitó a sentarse. Desde donde estaban podían ver cómo las olas golpeaban suavemente contra las rocas, como un metrónomo marcando el ritmo de la conversación que estaba por comenzar. Constanza suspiró, tomó una taza entre sus manos y las miró con esa mezcla de ternura y dolor de quien guarda un secreto demasiado tiempo. «Hay tanto que contarles», dijo en voz baja como si hablara para sí misma, «tanto que su madre nunca pudo explicarles. Y tanto que yo guardé para protegerla». Lucero y Elena intercambiaron una mirada de expectación. Estaban listas aunque en el fondo sabían que nada las preparaba realmente para lo que estaban a punto de escuchar. El murmullo del mar constante y sereno se convirtió en el telón de fondo perfecto para una confesión que llevaba décadas esperando ser dicha. La galería había quedado atrás, pero la imagen de aquel abrazo inicial seguía vibrando en los corazones de Lucero y Elena. Constanza las condujo a través de las estrechas calles de Sitges hasta llegar a una villa mediterránea, en lo alto de una colina desde donde el mar parecía extenderse infinito bajo el cielo azul. El portón de hierro forjado se abrió lentamente, revelando un jardín cuidado con mimo, bugambilias trepando por las paredes, macetas de cerámica pintadas a mano y esculturas abstractas que parecían custodiar secretos. Al entrar en la casa, las hermanas se detuvieron un instante. Era un lugar que respiraba historia y arte en cada rincón. Estanterías repletas de libros en varios idiomas, fotografías enmarcadas de viajes a lugares lejanos,
Lienzos que mostraban tanto paisajes como rostros humanos, todos impregnados de una fuerza emocional innegable. Pero lo que más las conmovió fue el retrato sobre la chimenea. Allí estaba su madre joven, luminosa, con una sonrisa plena, casi traviesa, que rara vez habían visto en las fotografías familiares. «Lo pinté de memoria», explicó Constanza con voz suave, notando el asombro en los ojos de ambas. Años después de nuestra separación necesitaba preservar su esencia. Quería recordar a María Elena no como la mujer que se resignó a las imposiciones de su familia, sino como la que conocí, libre, apasionada, llena de sueños. Lucero y Elena intercambiaron una mirada que lo decía todo. Aquella imagen les revelaba un lado de su madre desconocido, un rostro que el tiempo y las circunstancias habían ocultado. Se instalaron en la terraza desde donde podían contemplar el Mediterráneo, extendiéndose hasta el horizonte. El sonido de las olas constante y sereno parecía acompañar la confesión que estaba por comenzar. Constanza se sentó frente a ellas con una taza de té entre las manos y respiró profundamente como si necesitara valor para abrir un cofre de memorias que había guardado demasiado tiempo. Nos conocimos en la universidad, empezó con una sonrisa teñida de nostalgia. Ella estudiaba arte igual que yo. Éramos inseparables. Desde el primer momento supe que había algo distinto entre nosotras. No era solo admiración o amistad, era algo más profundo e inevitable. Fue amor a primera vista, aunque en aquellos tiempos. Ese amor debía vivirse en la penumbra. Elena escuchaba con el corazón en la garganta como si cada palabra encajara con piezas invisibles de un rompecabezas largamente incompleto. Lucero apretó con fuerza el borde de su silla, imaginando a su madre como una joven estudiante rebelde en secreto, arriesgándose por un sentimiento que la sociedad de entonces no le habría perdonado. Constanza continuó, sus ojos fijos en el mar, como si en él se reflejaran los recuerdos. Vivimos meses de una felicidad intensa, de esas que parecen eternas cuando se es joven. Hablábamos de escapar juntas a Europa, de vivir del arte, de recorrer el mundo sin pedir permiso a nadie. Teníamos planes, ilusiones. Pero también teníamos encima el peso de dos familias poderosas y estrictas que no toleraban lo que éramos. La voz se le quebró un instante. Un día nos descubrieron. Todo cambió de golpe. A mí me enviaron a París con la excusa de continuar mis estudios. Ella quedó sola, presionada, vigilada. Lo último que me dijo antes de que me arrancaran de su lado fue: «Te encontraré, no importa cuánto tiempo pase. Ese será nuestro pacto». Elena se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. ¿Y la encontró? Constanza asintió lentamente. Sí, años después. Ella ya estaba casada, ya te tenía a ti, Lucero. Pero entre nosotras seguía habiendo algo. Nos vimos en secreto durante unos meses. Eran encuentros breves, robados al destino, pero llenos de un amor que nunca murió. Luego la vida se impuso. Ella tenía una familia, yo construía mi carrera en España. Nos despedimos sabiendo que lo nuestro no podía continuar, pero tampoco desapareció. Lucero sintió un nudo en la garganta. Pensar en su madre, llevando en silencio un amor imposible, añadía un nuevo matiz a todo lo que creía conocer de ella. Constanza se levantó con un gesto solemne y fue hasta un secreter antiguo. Abrió uno de los cajones y extrajo una caja de madera tallada. La colocó frente a ellas con una delicadeza reverente. «Aquí está todo», dijo con voz emocionada. «Nuestras cartas, nuestras promesas, nuestros sueños. Nunca tuve el valor de destruirlas». Las hermanas la miraron como si aquella caja contuviera oro puro. En cierto modo era más valiosa que eso. Allí estaban los latidos de un amor prohibido que había dado forma a su propia historia. Constanza acarició la tapa antes de abrirla. La última carta que recibí de ella fue semanas antes de su fallecimiento. Era como si presintiera lo que iba a ocurrir. Me habló de ti, Lucero, de lo orgullosa que estaba de la mujer en la que te habías convertido. Se detuvo mirando ahora a Elena. Y también me habló de ti. Elena contuvo la respiración. ¿De mí? Sí, asintió Constanza. Me confesó que a veces soñaba con una niña que nunca pudo conocer. Una niña que había sido apartada de sus brazos. En algún rincón de su corazón,
Creo que siempre supo que seguías viva. Las lágrimas rodaron por el rostro de Elena. Aquellas palabras, más que cualquier documento, le daban una certeza que siempre había anhelado su madre. No la había olvidado. Constanza volvió a sentarse y tomó de nuevo las manos de ambas. Hay algo más que debo decirles. En esa última carta, María Elena me hizo prometer algo. Si algún día mis hijas te encuentran, diles que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Diles que los secretos del corazón no mueren, solo esperan el momento de ser revelados. El silencio que siguió fue denso sagrado. Lucero y Elena sintieron que a través de Constanza, su madre les hablaba desde más allá del tiempo, cerrando un círculo que había permanecido abierto durante décadas. Creo que ella siempre supo que este día llegaría, concluyó Constanza con una sonrisa quebrada. Que ustedes dos se encontrarían y que juntas completarían la historia. El mar al fondo rompía contra las rocas con un sonido acompasado, como si la naturaleza misma validara aquellas palabras. El sobre descansaba sobre la mesa de madera como si pesara toneladas. Su amarillento aspecto hablaba de años oculto esperando un momento preciso, y las letras manuscritas en el frente parecían arder bajo la mirada de todos para Lucero y Elena. Era la caligrafía de su madre clara, elegante, imposible de confundir. Lucero lo observaba sin atreverse a tocarlo, como si temiera que al abrirlo todo lo que había reconstruido en los últimos meses volviera a tambalearse. Elena, en cambio, no podía apartar los ojos de aquellas letras. Sentía que su madre le hablaba desde más allá del tiempo, que la distancia de décadas estaba a punto de acortarse en unas pocas frases. Marta, con la serenidad de quien ha vivido mucho y callado aún más, rompió el silencio. Lo encontré escondido en una caja al fondo de un baúl. Estaba junto con este medallón. Abrió la palma de su mano, mostrando la pequeña joya de plata, una estrella de 5 puntas finamente grabada. Creo que estaba destinado a ustedes dos y que el momento de entregarlo haya llegado. El medallón brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara, como si concentrara en sí mismo los años de secretos y silencios familiares. El hermano de Lucero, de pie a un costado, cruzó los brazos sin apartar la vista del objeto. Su expresión, mezcla de expectación y respeto, mostraba que intuía la magnitud del instante. Finalmente Lucero se armó de valor. Con dedos temblorosos rompió el sello del sobre. El sonido del papel desgarrándose llenó la sala, y todos contuvieron la respiración. Dentro había varias hojas dobladas con esmero. El olor a papel antiguo, impregnado de un leve aroma a lavanda, los envolvió. «Déjame leerla», pidió Elena con la voz apenas audible. Lucero asintió y le pasó las hojas. Elena tomó aire profundamente y comenzó. «Mis queridas hijas, si estas palabras llegan a sus manos, significa que la vida ha cumplido un extraño designio. Tal vez ya no esté a su lado, pero desde siempre supe que el destino encontraría la forma de unirlas. A ti, Lucero, te acompañé en cada paso, vi tu luz crecer y conquistar escenarios. A ti, Elena, te llevé en silencio, en cada sueño, en cada ausencia dolorosa que nunca logré nombrar. Nunca dudé de que existías en algún rincón del mundo y que un día nuestras historias se cruzarían de nuevo. Mi amor por ustedes fue completo, aunque diferente. A una la amé con la presencia diaria, a la otra con la esperanza perpetua». La voz de Elena se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lucero le tomó el papel y prosiguió con un hilo de voz cargado de emoción. «Si alguna vez sienten que la vida las divide, miren este medallón. Lo compré cuando era apenas una muchacha, antes de que ustedes llegaran a mi vida. Lo elegí con forma de estrella porque siempre creí que mis hijas serían mi guía en la oscuridad. Una estrella brilla aunque el cielo esté cubierto, y así también lo hará el lazo que las une. Recuerden siempre, el amor verdadero no muere. Se transforma, cambia de forma, se adapta al tiempo y al destino, pero nunca desaparece. Con amor eterno, mamá». El silencio que siguió fue casi sagrado. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar. Era como si la voz de María Elena aún flotara en la habitación, envolviéndolos en un abrazo invisible. El hermano de Lucero fue el primero en reaccionar. Se acercó lentamente y posó una mano en el hombro de cada una. «Nuestra madre»,
Hasta en el silencio pensó en nosotros, murmuró conmovido. Lucero apretó el medallón en su puño sintiendo su frío metálico calentarse poco a poco con el calor de su piel. Elena mirándola extendió su mano para sujetarlo también. Sus dedos se entrelazaron alrededor de la pequeña estrella de plata y en ese gesto encontraron una fuerza nueva, como si sellaran un pacto a honrar el legado de su madre, no con lamentos, sino con unión. Marta, con lágrimas discretas en los ojos, añadió en voz baja: ella sabía que algún día ustedes cerrarían el círculo, y creo que este es solo el comienzo. Esa noche permanecieron reunidos durante horas. No hubo grandes discursos ni promesas solemnes. Solo conversaciones pausadas, recuerdos compartidos, silencios cargados de significado. Afuera la ciudad seguía su curso, pero en esa sala el tiempo parecía haberse detenido. Antes de dormir, Lucero dejó el medallón sobre su mesita de noche junto a la carta doblada con cuidado. Lo miró una última vez y pensó: tenías razón, mamá. El amor nunca muere, solo cambia de forma. Durmió profundamente, como no lo hacía desde hacía semanas. Y al amanecer, cuando la luz entró suavemente por la ventana, Lucero y Elena comprendieron que algo había cambiado para siempre. Ya no eran solo dos mujeres enfrentando secretos familiares, sino dos hermanas unidas por la certeza de que el amor de su madre seguía guiándolas incluso desde el otro lado del tiempo. El silencio en aquella sala del banco era tan denso que se podía escuchar el propio latido del corazón de Lucero. Frente a ella, el sobre amarillento con su nombre parecía palpitar como un ser vivo, como si hubiera esperado décadas para ser abierto en ese instante preciso. Elena, a su lado, sostenía el suyo con la misma mezcla de temor y expectativa, mientras Marta y el hermano de Lucero observaban en un respetuoso mutismo, conscientes de que estaban presenciando un momento que marcaría a la familia para siempre. Lucero deslizó un dedo bajo el sello del sobre. El papel crujió suavemente, liberando un aroma a lavanda que inmediatamente la transportó a los brazos de su madre. Era el mismo perfume que la había acompañado en su infancia, el que impregnaba las sábanas y los vestidos guardados en el armario, el que se quedaba flotando en el aire después de un abrazo. Respiró hondo, tratando de contener la emoción, y comenzó a leer con voz temblorosa. Mi querida Lucero, tú fuiste la luz que me sostuvo en los momentos más oscuros. Tu risa llenaba de vida las paredes de la casa, incluso cuando yo llevaba dentro un vacío que tú no podías ver. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, más valiente de lo que yo me atreví a confesarte. Te pido que sigas siendo así. No solo mi estrella, sino también la de tu hermana. Ámala, protégela y deja que ella haga lo mismo por ti. Entre las dos hay un reflejo mío que solo juntas podrán descubrir. La voz de Lucero se quebró. Cerró los ojos y apretó el papel contra su pecho, como si al hacerlo pudiera abrazar a su madre más allá del tiempo. Elena, con lágrimas en los ojos, comprendió que era su turno. Abrió su sobre con manos temblorosas y leyó: Mi amada Elena, aunque me dijeron que habías muerto, mi corazón jamás aceptó esa mentira. Te busqué en cada rostro desconocido, en cada mirada que se cruzaba conmigo en la calle. Te soñé tantas veces que a veces dudaba si eras un sueño o un recuerdo. Te amé en silencio durante toda mi vida, con la esperanza imposible de volver a verte. Hoy, si estas palabras llegan a tus manos, es porque el destino fue más fuerte que la mentira. Nunca olvides que fuiste deseada, que fuiste esperada y que siempre fuiste amada. Elena no pudo seguir. Sus sollozos ahogados llenaron la sala. Marta se acercó y le acarició el cabello mientras Lucero la abrazaba fuertemente. Durante varios minutos, ninguna de las dos hermanas habló. No hacía falta. La carta de su madre había hecho lo que ni las revelaciones, ni los reencuentros anteriores habían logrado sanar una herida que llevaba décadas abierta. Sobre la mesa descansaba aún el pequeño relicario de plata en forma de estrella. Cuando Marta lo abrió, reveló dos mechones de cabello, uno rubio y fino, otro castaño y rizado. El rubio es tuyo, Elena, explicó Marta con voz conmovida. Lo cortaron el día que naciste antes de que te llevaran. El castaño es de Lucero, tomado en su primer cumpleaños. Vuestra madre los guardó siempre juntos como un símbolo secreto de la unión que nunca dejó de sentir entre ustedes.
Lucero y Elena tocaron el relicario al mismo tiempo como si sellaran un pacto silencioso. Sus dedos se rozaron y por un instante la sensación fue la de volver a ser niñas abrazadas por la misma madre. Pero la sorpresa no había terminado. En el fondo de la caja fuerte, bajo los diarios encuadernados en cuero y las joyas heredadas, había otra revelación: 2 sobres más pequeños, cada uno con el nombre de las hermanas, escrito con la misma caligrafía inconfundible. Al abrirlos descubrieron no instrucciones, ni legados materiales, sino confesiones personales. En el sobre de Lucero su madre relataba noches en vela, en las que la observaba dormir después de un concierto sintiéndose orgullosa de su talento, y a la vez culpable por no contarle toda la verdad. Te veía brillar en el escenario, hija, y pensaba algún día esa luz guiará a tu hermana hacia ti. En el de Elena la madre había escrito sobre sueños recurrentes, en los que una niña rubia corría hacia ella en un campo abierto. Nunca pude ver tu rostro en esos sueños, pero sabía que eras tú. Tal vez era mi manera de mantenerte viva en mi memoria. Al terminar de leer, Lucero y Elena se quedaron en silencio con las cartas apretadas contra su pecho. Marta rompió el silencio con voz baja. Su madre no solo dejó recuerdos, dejó instrucciones, un mapa emocional para que ustedes pudieran encontrarse. Ella siempre supo en algún nivel que este momento llegaría. Lucero miró a Elena con una determinación renovada. Ya no se trata solo de descubrir secretos, sino de honrarlos. De seguir construyendo juntas lo que nos fue negado. Elena asintió con lágrimas aún en los ojos, pero una sonrisa nueva iluminando su rostro. Tenemos todo por delante, Lucero. Una vida entera que recuperar. Esa tarde, mientras salían del banco con la caja de pertenencias cuidadosamente empaquetada, las 2 hermanas comprendieron que ya no eran las mismas mujeres que habían entrado. Llevaban consigo no solo objetos heredados, sino un nuevo sentido de identidad, un puente hacia el pasado y, sobre todo, un futuro compartido. Por primera vez caminaban juntas, como lo que siempre habían sido en el fondo hermanas. El sol apenas despuntaba sobre los tejados de Coyoacán, cuando Lucero despertó con la sensación de que ese día no sería como los demás. La claridad del amanecer entraba a raudales por las cortinas de lino tiñendo de dorado las paredes del cuarto. En su pecho aún latía el eco de las palabras que había leído la noche anterior en la carta de su madre. Era como si la voz de María Elena hubiera regresado del pasado, para guiarlas en este presente turbulento, para dejar en claro que nada de lo ocurrido había sido producto del azar, sino de un destino tejido con hilos invisibles. El jardín de la casa familiar estaba preparado desde temprano. Bajo la sombra de un jacarandá florecido, mesas de madera se habían dispuesto con flores blancas, lilas y bugambilias cuidadosamente arregladas por Elena, que había descubierto en esos días un talento inesperado para las pequeñas ceremonias. Sobre una mesa central descansaban los tesoros recuperados. El relicario en forma de estrella, con los mechones de cabello, las cartas cuidadosamente alineadas, los cuadernos de tapas de cuero que contenían los diarios de su madre, y presidiendo todo el cuadro que Constanza había pintado y traído desde Sitges. Constanza llegó temprano envuelta en una elegancia discreta que no necesitaba artificios. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y cuando vio el retrato instalado bajo la luz del sol, se llevó la mano al pecho como si en ese instante hubiera sentido a María Elena más cerca que nunca. La tía Marta, en cambio, llegó con paso pausado, sosteniendo una vela encendida que insistió en colocar junto al retrato. Ella merece que su luz siga brillando en este hogar, murmuró. El padre de Lucero, envejecido pero digno, apareció poco después. Había insistido en estar presente a pesar de que las emociones lo abrumaban. Traía consigo una pequeña caja de madera que entregó a Lucero sin decir palabra. Solo después, con voz entrecortada, explicó: «Son fotografías que guardé durante años. Tu madre nunca quiso que se vieran, pero creo que hoy es el momento». El hermano menor de Lucero llegó el último cargado de guitarras, y con la determinación de darle un tono musical al homenaje. Al abrazar a sus hermanas murmuró: «Hoy no vamos a llorar en vano. Vamos a cantar por ella». Cuando todos estuvieron reunidos, la ceremonia comenzó de manera sencilla pero profunda. Fue el hermano quien habló primero, erguido frente al retrato de su madre.
Toda nuestra vida pensamos que conocíamos la historia de mamá. Creímos entender su fuerza, su carácter, sus silencios. Pero en estos meses hemos aprendido que incluso las personas más cercanas pueden guardar mundos enteros dentro de sí. Hoy celebramos no solo a la madre que nos crió, sino a la mujer completa con sus amores, sus pérdidas, sus pasiones y sus secretos. Elena tomó la palabra después. Con las manos temblorosas, sostuvo el relicario abierto mostrando a todos los mechones de cabello que representaban su unión desde el día de sus nacimientos. Durante años pensé que estaba sola, que algo en mí estaba incompleto. Hoy sé que no me faltaba algo sino alguien. Esta familia es más grande de lo que imaginábamos, y mamá siempre lo supo aunque no pudiera decirlo en voz alta. Lucero respiró hondo y levantó la carta que su madre había dejado en el sobre sellado. Leyó un fragmento con voz firme, aunque las lágrimas amenazaban con quebrarla. Si algún día mis hijas se encuentran, diles que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Diles que el tiempo no borra los lazos de sangre, ni los recuerdos que se graban en el alma. Y si llegan a mí a través de cartas, sueños, o personas que nos amaron, confíen en que yo las guío desde donde estoy. Las palabras flotaron en el aire, envolviendo a todos en un silencio reverente. Algunos invitados se secaban discretamente las lágrimas, otros mantenían los ojos cerrados como si rezaran en silencio. Fue entonces cuando Constanza se levantó con el retrato en brazos. Este cuadro lo pinté años después de nuestra separación. Lo hice para no olvidar su rostro, para preservar su esencia en un lienzo. Pero ya no me pertenece, ahora es suyo. Porque ella vive en ustedes, en su manera de hablar, de mirar, de reír. Colocó el cuadro bajo el jacarandá, y justo en ese momento un rayo de sol atravesó las ramas iluminando el rostro pintado. Fue como si la naturaleza misma confirmara que María Elena estaba presente entre ellos. Después, llegó la música. El hermano afinó su guitarra y comenzó a tocar una melodía que su madre solía tararear mientras cocinaba. Lucero y Elena lo acompañaron con la voz al principio tímidamente, luego con más fuerza. Pronto todos los presentes se unieron en un coro improvisado que parecía brotar de un mismo corazón. Rosario, la vieja amiga de su madre, lloraba sin ocultarlo, y Marta apretaba con fuerza el relicario entre sus manos. Cuando la canción terminó, las velas seguían encendidas. Marta encendió una cuarta explicando con solemnidad: esta es para la niña que nos fue arrebatada, y que hoy vuelve a nosotros. Para Elena, que nunca dejó de ser parte de esta familia. Elena, conmovida, abrazó a su tía en un gesto de reconciliación. Fue un abrazo breve pero cargado de perdón y reconocimiento. La ceremonia culminó con un almuerzo en el jardín sencillo pero entrañable, tamales, pan de elote, café de olla y vino que había traído Constanza desde España. Entre bocados compartieron anécdotas de María Elena, recuerdos que parecían adquirir ahora un nuevo significado. Al caer la tarde, cuando el último invitado se marchó, y la quietud volvió al jardín, Lucero, Elena y su hermano permanecieron frente al retrato de su madre. No hablaron, no era necesario. En ese silencio compartido sintieron que algo profundo se había sellado. El círculo que la vida había dejado abierto por fin estaba cerrado. La historia de dolor y secretos se había transformado en una celebración luminosa de amor y verdad. Y aunque María Elena ya no estaba físicamente con ellos, todos supieron con certeza que su espíritu se mantenía vivo, guiando cada paso, cada reencuentro, cada decisión. Porque hay amores. Ese fue el mensaje que todos entendieron, que ni el tiempo ni la muerte pueden apagar. El jardín de la casa en Coyoacán estaba preparado con una sencillez que escondía un profundo simbolismo. No había lujos ostentosos, pero cada detalle hablaba de María Elena, de la mujer que había marcado tantas vidas, y que ahora de algún modo seguía uniendo a todos desde otra dimensión. Sobre mesas de madera clara cubiertas con manteles bordados, a mano, reposaban fotografías que mostraban distintas etapas de su vida. La infancia con trenzas y sonrisa tímida, la juventud luminosa en los años de universidad, los retratos familiares junto a Lucero y su hermano, y algunas imágenes más íntimas
que nadie recordaba haber visto rescatadas de viejas cajas escondidas en el ático. A un costado, enmarcados con sencillez, habían colgado varios lienzos que hasta hacía poco habían permanecido olvidados en la penumbra, pinturas realizadas por María Elena en su juventud, cuando aún soñaba con dedicarse al arte antes de que la vida le impusiera otros caminos. Cada pincelada hablaba de un alma sensible, vibrante, con una mirada profunda hacia la belleza del mundo. Flores blancas, lirios, gardenias y rosas rodeaban el espacio y velas aguardaban ser encendidas al caer la tarde como pequeñas centinelas de memoria. La ceremonia no buscaba ser solemne sino íntima. Cada invitado tomó la palabra en algún momento compartiendo recuerdos y anécdotas que como piezas de un mosaico fueron construyendo un retrato colectivo de María Elena. La amiga generosa que escuchaba sin juzgar, la mujer apasionada que escribía poemas en servilletas, la madre protectora, y también la mujer vulnerable, que pese a las pérdidas, nunca perdió su dignidad. Cuando llegó el turno de Elena, el silencio fue absoluto. La emoción le apretaba la garganta, pero aún así, reunió valor para hablar. Nunca tuve la oportunidad de conocerla en vida, comenzó con voz quebrada. Pero en estos meses, a través de sus cartas, de sus diarios, de su arte, y sobre todo de las personas que la amaron, siento que he empezado a conocerla de verdad. Ahora entiendo de dónde viene mi amor por el arte, mi obsesión por los espacios bien diseñados, mi tendencia a observar en silencio antes de hablar. Descubro que sin saberlo siempre llevé algo de ella en mí. Se detuvo un momento para secar una lágrima y añadió con voz más firme: pero lo más importante que he aprendido es que nunca estuve realmente sola. Aunque crecí sin conocerla, ella me mantuvo en su corazón, me buscó en sus sueños, me amó en silencio durante toda su vida. Y hoy, gracias a Lucero, a mi hermano y a todos ustedes, siento que por fin he encontrado mi hogar. Lucero la miró con ternura infinita antes de tomar la palabra. Crecí creyendo que conocía a mi madre, dijo con un suspiro profundo. Pero ahora entiendo que solo conocía una parte de ella. La mujer que descubrimos en este viaje es mucho más compleja, valiente y resiliente de lo que imaginábamos. Una mujer que sufrió pérdidas devastadoras, pero que jamás se rindió. Que supo transformar el dolor en amor, incluso cuando parecía imposible. Se volvió hacia su hermana y con la voz cargada de emoción añadió: lo más increíble es que incluso después de partir, encontró la forma de cumplir su mayor deseo: reunir a sus hijas y cerrar el círculo que había quedado inconcluso. El sol comenzaba a ocultarse y el cielo se vestía de tonos naranjas y violetas cuando encendieron las velas dispuestas alrededor del jardín. En ese instante ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Una mariposa monarca descendió suavemente y se posó sobre el retrato pintado por Constanza. Permaneció inmóvil unos segundos, como si escuchara todo lo que se había dicho, y luego alzó vuelo hacia el crepúsculo. «Es una señal», susurró Constanza con voz temblorosa. María Elena siempre amó las mariposas monarca. Decía que eran el símbolo perfecto de la transformación, frágiles en apariencia pero capaces de los viajes más extraordinarios. Cuando los invitados se marcharon, el jardín quedó en calma. Las estrellas emergían una a una sobre el cielo nocturno de la Ciudad de México. Lucero y Elena permanecieron juntas, tomadas de la mano en silencio. Fue Elena quien rompió la quietud. «¿Crees que ella sabe que nos hemos encontrado?» «Estoy segura de que sí», respondió Lucero. «De hecho, creo que fue ella quien lo hizo posible». La historia del reencuentro comenzó a circular entre familiares y amigos, como un ejemplo de que el amor puede trascender tiempo, distancias y circunstancias. No era un relato de tragedia, aunque contenía heridas. Era una historia de redención, de segundas oportunidades, de cómo la verdad, aunque dolorosa, puede abrir puertas hacia una vida más plena. 6 meses después de aquel primer encuentro en la cafetería del Museo Soumaya, Lucero y Elena decidieron transformar la herencia emocional y material que su madre les había dejado en un proyecto con propósito. Con parte del fideicomiso que María Elena había establecido, fundaron Casa María Elena, un espacio cultural en el corazón de Coyoacán,
dedicado a apoyar a madres jóvenes con talento artístico. El objetivo era claro, brindarles lo que a su madre le había faltado, la oportunidad de desarrollar su creatividad sin tener que elegir entre la maternidad y su vocación. En Casa María Elena se ofrecían talleres de pintura, escritura, música y arquitectura, becas para formación académica y espacios de exposición para mostrar su obra. El día de la inauguración el lugar estaba lleno de vida. En el patio central habían colocado el retrato de María Elena pintado por Constanza, rodeado de mariposas monarca de papel elaboradas por niños de escuelas locales. Una placa discreta pero conmovedora llevaba inscrita una frase de su diario: "El amor verdadero siempre encuentra su camino incluso a través del tiempo y la distancia. No hay fuerza en este mundo capaz de separar para siempre lo que está destinado a permanecer unido". Lucero observó cómo los visitantes recorrían las salas admirando las primeras exposiciones. Elena a su lado parecía contener lágrimas de orgullo. Lucero le apretó la mano y murmuró: «¿Sabes, cuando recibí aquella primera carta anónima sentí miedo? Pensé que iba a cambiar mi vida para siempre. Y tenía razón, pero lo que nunca imaginé es que sería para mejor». «Yo también tuve miedo», confesó Elena. «Pasé años buscando respuestas y cuando por fin aparecieron me aterró enfrentarlas. Pero ahora sé que no podría haber deseado un destino diferente». Ambas se miraron, y en esa mirada estaba contenida toda la historia, la pérdida, el reencuentro, la verdad revelada y la esperanza del futuro. Porque el legado de María Elena no solo había sido el arte o las cartas ocultas, sino la certeza de que el amor en todas sus formas es la fuerza más poderosa para unir lo que parecía roto. ¿Y si me rechazabas? ¿Y si al abrir aquella carta descubrías una verdad demasiado pesada para soportar? ¿Qué habría sido de nosotras? Esa pregunta había rondado muchas veces la mente de Elena. Pero ahora, de pie junto a su hermana, viendo el espacio de Casa María Elena vibrar con voces jóvenes, con risas, con sueños, comprendió que todas las dudas, todos los temores habían sido parte del mismo camino que las trajo hasta allí. «Y sin embargo, aquí estamos», dijo Lucero, con una sonrisa serena como quien contempla un milagro hecho cotidiano. «Aquí estamos», repitió Elena, su voz llena de una emoción tranquila. «Quizás ese es el verdadero legado de mamá, enseñarnos que incluso las historias que nacen del dolor y la separación pueden transformarse en algo luminoso, en algo que da vida». Y entonces ocurrió lo inesperado, lo que ninguna de las dos habría podido planear. Una mariposa monarca real, como surgida de los símbolos que tanto habían acompañado su búsqueda, entró suavemente por una de las ventanas abiertas. Dio varias vueltas alrededor del retrato de María Elena pintado con amor por Constanza y se posó apenas unos segundos sobre la tela, como dejando una bendición invisible antes de elevarse otra vez hacia el cielo dorado de la tarde. Lucero y Elena se miraron en silencio. No necesitaron pronunciar palabra, en sus miradas brillaba la certeza de que su madre estaba allí presente celebrando con ellas ese capítulo inesperado que cerraba un círculo abierto hacía décadas. Porque aquella no era solo la historia de una familia. Era el reflejo de tantas otras historias ocultas, de tantos secretos enterrados en el silencio, de tantas verdades que esperan pacientemente el momento de ser reveladas. Una historia tejida con hilos de amor, y de ausencia de pérdidas, y de reencuentros que finalmente había encontrado su camino hacia la luz. La tarde caía sobre Ciudad de México, y el patio de Casa María Elena se bañaba en un resplandor dorado. Las hermanas permanecían juntas hombro con hombro, con la determinación clara de no permitir que el pasado se convirtiera en una prisión. Eligieron, en cambio, honrarlo, transformarlo, convertirlo en cimiento de algo nuevo, un futuro compartido donde la ausencia se convertía en presencia y el dolor en creación. Quizás, pensó Lucero, esa era la lección más profunda que su madre había dejado entre cartas, diarios y silencios. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Puede tomar desvíos inesperados, puede tardar años, incluso décadas en manifestarse. Puede atravesar océanos de distancia y muros de secretos. Pero como el agua que insiste en llegar al mar, siempre halla su destino. Y ese destino para Lucero y Elena
Estaba allí en esa hermandad recuperada, en esa familia reconstruida, en ese regalo inesperado que había surgido de lo que alguna vez fue dolor. Si alguien les preguntara ahora si había valido la pena enfrentarse a las verdades incómodas, a los silencios de sus abuelos, a las cartas que removieron heridas antiguas, ambas responderían sin dudar: sí, 1000 veces sí. Porque lo que encontraron al final no fue solo a una hermana, sino a una parte esencial de sí mismas, que había esperado toda una vida para ser reconocida, aceptada, amada. Y entonces, como si la historia misma se abriera hacia quienes escuchaban sus miradas, parecían lanzar una pregunta al mundo. ¿Qué secretos guarda tu propia familia? ¿Qué lazos esperan ser descubiertos en tu vida? ¿Qué círculos incompletos necesitan de tu valor para cerrarse? Tal vez esa sea la verdadera invitación en el corazón de esta historia. Aprender a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los susurros del pasado, a confiar en que incluso las separaciones más dolorosas pueden conducir a encuentros que sanan, transforman y completan. Porque como Lucero y Elena habían descubierto, el destino puede ser misterioso, puede ser cruel o impredecible, pero cuando hay amor guiando el camino, siempre termina llevándonos de regreso a casa.